constitucionales, y es que la Corte Constitucional emitió su fallo a propósito o dictamen sobre el convenio del CIADI. Según una publicación hecha el día de ayer o en la noche del pasado miércoles en su cuenta de Twitter, la Corte Constitucional ha dicho que se dictaminó que sobre el arreglo de diferencias relativas a inversiones entre estados y naciones de otros estados, CIADI, no requiere de aprobación legislativa previa. La Corte señaló que este es un convenio marco en el que se establece la posibilidad para que el Estado acuda al arbitraje internacional, proceso de conciliación internacional. Sin embargo, para que pueda concretarse esta posibilidad de acudir a las cortes internacionales, deben existir convenios arbitrales específicos. Para entender un poco esto y saber si efectivamente no había una vulneración a uno de los artículos que dice la Constitución sobre la soberanía del Estado ecuatoriano, a esta hora de la mañana conversamos ya con el doctor Antonio Gagliardo. Él fue magistrado de la Corte Constitucional. Doctor Gagliardo, gracias por acompañarnos desde Guayaquil. Sí, muy buenos días y muchas gracias por la entrevista. No sé si está bien la ubicación de la pantalla de esta manera. Perfecto, mi estimado doctor. ¿Estamos bien? Correcto. ¿Vamos? Estamos correctos. Y bueno, esta decisión de la Corte Constitucional, en primer lugar, lo hace porque es necesaria para poder tener inversiones extranjeras. Todos los inversionistas extranjeros, especialmente las transnacionales, quieren tener un marco jurídico que les permita que si hay una controversia no sea resuelta por la justicia ecuatoriana, sino por entes internacionales como el CIADI, porque no se confía en la justicia de nuestro país. O sea, esa es la primera premisa. O sea, era una necesidad de inversión, porque, insisto, las personas no quieren invertir, las transnacionales en el Ecuador, porque en el caso que haya un problema, dudan o desconfían de la justicia ecuatoriana. También en nuestro país ha sido la costumbre que se han tomado decisiones unilaterales de romper tratados, convenios, contratos internacionales, más que todo, compromisos internacionales, y los estados han tenido que demandar al Estado ecuatoriano, irse a cortes internacionales, y han ganado. El Ecuador ha perdido miles de millones de dólares en esto. Por eso fue que el presidente anterior, Correa, decidió salirse de este convenio, denunciarlo, porque determinó que había una situación de que habría una inconstitucionalidad pertenecer al CIADI. Entonces, por eso, como lo indiqué al principio de la entrevista, hay un problema. La Constitución, en efecto, es muy clara, que dice que no se debe ceder esta situación de la jurisdicción interna judicial, a no ser que sea entre países de Latinoamérica. Y el CIADI no es de Latinoamérica, es un ente internacional. Es polémico, inclusive el fallo en la Corte Constitucional ha sido dividido. 6 jueces votaron a favor de ese fallo, que dice que no es necesaria una interpretación o aprobación de la Asamblea, cuando sí existiría una situación que era necesario que hubiera la Asamblea, y 2 jueces hicieron voto salvado y un juez en contra. O sea, el tema sí es polémico. Era necesario hacerlo para las inversiones, pero por otro lado, en la Constitución, en el artículo 419, en el numeral séptimo, dice que no debe ir a aprobación de la Asamblea cuando se atribuyan competencias propias del orden jurídico interno a un organismo internacional o supranacional. Y más claro es el 422 de la Constitución, que dice que no se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas. O sea, hay una expresa disposición constitucional. Entonces, al parecer, los jueces de la Corte Constitucional que votaron a favor de esta resolución lo hicieron más como para permitir que haya inversión extranjera, a pedido al presidente de la República nuevo, el economista Guillermo Lasso, y más que por temas de carácter jurídico. Ya la CONAIE públicamente ha dicho que está en contra de esto, y también algunas instancias jurídicas. Es más, en las audiencias
hubo amicus curiae o personas interesadas en la causa que se opusieron. Más bien el Procurador General del Estado en estas audiencias, él sí dijo que no procedía que vaya a la Asamblea Nacional. O sea, lo que la Corte ha hecho que no era necesario que vaya a la Asamblea, porque en la Asamblea se maneja el tema más políticamente y podía haber salido una resolución negativa indicando de que no procedía este convenio internacional. Entonces, para evitarlo, la Corte Constitucional dice no se requiere aprobación de la Asamblea porque no está en ninguna de las situaciones en que tiene que ir a la Asamblea. Entonces, sí, un fallo polémico, pero la Corte Constitucional es la máxima autoridad del país en interpretación de la Constitución, equivocadamente o ciertamente lo ha hecho. Y bajo el argumento de que siempre en estos convenios las partes voluntariamente tienen que decidir si aceptan ir a un arbitraje o a una situación internacional para resolver sus diferencias. Entonces, bajo ese argumento es que dice la Corte que no está dañando la soberanía nacional porque es algo voluntario, pero seamos honestos, siempre un inversionista internacional va a exigir que en el contrato se ponga que las partes voluntariamente se van a someter en caso de controversia a este Centro Internacional de Mediación y Arbitraje. O sea, seamos muy honestos en el tema. Ya la Corte Constitucional lo hizo, ya eso no puede darse marcha atrás. Inclusive hubo una interpretación anterior que decía lo contrario de la misma Corte Constitucional. Entonces estamos en esta situación. Estimado doctor, para comprensión de los que no son abogados y que nos escuchan y nos ven a esta hora, si es que tenemos ya esta ratificación de la suscripción o la adhesión al CIADI, esto nos protegería de casos como por ejemplo Perenco, que tenemos que pagarle todos, porque de los impuestos de todos los ecuatorianos se paga estos 400 millones de dólares a Perenco, o también esa demanda que hemos perdido en cortes internacionales de La Haya, si no me equivoco, en el caso de Texaco Chevron, que después de casi 15 años volvemos a retomar el tema. ¿Por qué les digo esto? Porque la gente que no está en estos análisis jurídicos no lo entiende muy bien, pero creo que hay que ser más pragmáticos. Esto nos protege efectivamente de tener que pagar estas indemnizaciones porque estas empresas se han sentido perjudicadas por el Estado ecuatoriano. No, más bien el anterior presidente hizo que el Ecuador se salga de este convenio para que toda la controversia sea resuelta dentro del país. Ahora estamos volviendo a lo mismo de antes, es decir, que el Estado podrá ser demandado internacionalmente cuando voluntariamente los dos aceptaron ir a este centro de arbitraje de mediación y volverán esas indemnizaciones. A través del CIADI se tuvo que pagar a Perenco una cantidad elevadísima, también a la OXI. Entonces, lo que está haciendo la Corte Constitucional es aceptando que el Estado ecuatoriano vuelva a reconocer la jurisdicción de este centro de arbitraje y de mediación para resolver diferencias. Es decir, no se resuelvan en la justicia ordinaria ecuatoriana, sino en el extranjero, pero tiene que ser aprobada por las dos partes, con la voluntad de las dos partes. E insisto, como lo dije en el principio, siempre los organismos internacionales, empresas privadas van a exigir cuando firmen los contratos que se ponga esta cláusula que en caso de controversias vayan a estos órganos internacionales. Como dije, los que invierten internacionalmente quieren tener seguridad jurídica, no confían en la justicia ecuatoriana y por eso cuando haya un conflicto, un problema entre ellos, cuando lo firmen voluntariamente ambas partes en el contrato, en vez de someterse a la justicia de Ecuador, deberán someterse al centro, este centro internacional que ya nos ha dado malas experiencias. Pero en todo caso, esto va a servir para que tanto el presidente y las autoridades actuales o las que vengan, antes de romper unilateralmente un contrato, de tomar acciones solamente de una parte, piensen bien, hagan bien las cosas para evitar en un futuro de que el Ecuador sea demandado y tenga que pagar millonarias indemnizaciones. Ya el Ecuador de eso tiene harta experiencia. Estamos volviendo a lo anterior de que el Estado puede ser condenado por organismos internacionales a pagar indemnizaciones multimillonarias como el caso Perenco y el caso OXI. Entonces hemos vuelto al anterior, nos habíamos salido de ese tema y ahora estamos volviendo nuevamente a esta situación de aceptar resoluciones internacionales. Lógicamente, insisto,
siempre que en un contrato firmen las dos partes que voluntariamente aceptan ir a este centro internacional, que insisto, las empresas internacionales van a exigir como condición para firmar el contrato que se ponga una cláusula para que en caso de existan controversias vayan a estos centros de mediación o arbitrajes internacionales. Doctor, permítame, aprovechando su presencia, de preguntarle sobre estas competencias en el caso del doctor Jorge Yunda. El Contencioso Electoral ayer ha dicho que se ratifica en el procedimiento de la destitución del Consejo Metropolitano, pero una jueza de niñez y familia en Quito le ha dado, en cambio, la razón al alcalde Yunda parcialmente de que se violentaron sus derechos, porque presentó una acción de protección. Han dicho que se van a apelar a la Corte Provincial, pero supongamos que la Corte Provincial le da la razón a la jueza y ratifica el fallo de la jueza. ¿Cómo queda jurídicamente la situación del alcalde? Lo de contencioso electoral es de última instancia, pero si una jueza de familia le ha dado la razón parcialmente, ¿cómo queda la situación jurídica del alcalde o del exalcalde? No lo sé. Y bueno, en primer lugar, aquí con la jueza hay un grave problema. Hay dudas en la forma como ella llegó al sorteo. Segundo, cómo fue designada como jueza. Y otro más, ella públicamente, antes de emitir el fallo, en redes sociales adelantó su criterio, que es gravísimo eso. En todo caso, esta jueza de primer nivel, que es una jueza constitucional, se convierte en jueza constitucional, aceptó parcialmente una acción de protección en cuanto al hecho de la resolución o dictamen de la comisión de mesa, su sugerencia, que no tiene carácter de vinculante. En la resolución de la jueza de primer nivel no habla de que impugna la decisión del Consejo de Contencioso Electoral, decir que ha habido vulneraciones, equivocaciones en el procedimiento y podía nulitar esa destitución. Entonces, en este momento, la destitución del señor alcalde de Quito está prácticamente finalizada, o sea, ya no hay nada que hacer. Lo único que le podría salvar al alcalde es que en la apelación de esa acción de protección, que no ha resuelto el fondo de la destitución, sino el tema de la comisión de mesa, que era un informe, insisto, vinculante, que sugería una destitución y que tenía que ser resuelto era por el Consejo. Veamos qué pasa en la Corte Provincial. Ya actualmente, cuando llegue la resolución, hay la aclaración y ampliación que tiene derecho el señor alcalde de lo que resolvió el Tribunal Contencioso Electoral. Una vez que esté resuelto eso, el alcalde ya deja de ser alcalde. Lo que podría pasar a él que lo salve es alguna sorpresa en la Corte Provincial en la apelación de la acción de protección, que insisto, no dijo nada sobre la destitución, habló sobre lo de la comisión de mesa, que es vinculante, que no es vinculante su decisión sobre sugerir la destitución, pero podría aparecer alguna sorpresa en la Corte Provincial aumentar el fallo, porque en materia constitucional se puede resolver tantas cosas. Estamos viendo en el país cómo todo se resuelve vía acción de protección, que de repente en la apelación digan que dejan sin efecto la destitución. Eso lo haría revivir nuevamente al señor alcalde. En este momento la acción de protección no lo protege, salvo que porque fue algo que le dieron parcialmente y no de la destitución, insisto, es de la comisión de mesas, que no tenía su informe un carácter vinculante, sino un simple informe o una sugerencia. Entonces, si hay en la apelación, igual ya puede salir el alcalde, ya debe salir del cargo. Si en la apelación nos sale con una sorpresa a la Corte Provincial y le diga, no, es ilegal la destitución, no procedía, qué sé yo, ya es otro cantar, que podría pasar porque ya estamos acostumbrados a esos fallos medio raros de las acciones de protección en nuestro país. Entonces, jurídicamente, el señor alcalde ya está destituido. Lo que haga el Tribunal Contencioso Electoral en esa aclaración o ampliación no puede cambiar el fallo. Él podrá, oiga, acláreme esto, amplíemelo acá, pero no va a cambiar la decisión. Ya la decisión está inalterable, no la pueden cambiar, es ilegal. Si lo hacen, no lo pueden hacer. Y el alcalde tiene sus días contados, salvo que aparezca alguna sorpresa con la apelación a la acción de protección que no le quita, que no le resolvió la destitución, no le resolvió, no dijo es ilegal la destitución del alcalde, es inconstitucional, y etcétera. No ha dicho eso la jueza, no lo dijo, habló sobre otra situación. Clarísimo, mi estimado doctor, como siempre un gusto. A las órdenes. Gracias al doctor Antonio Gagliardo.
es ex juez de la Corte Constitucional. 7:44, vámonos a la pausa, pero al regresar sí conectaremos ya con el doctor José Ruales.